¿Cuántos vienen listos? ¿Cuántos vienen listos para escuchar la palabra de Dios? De verdad que traigo muy grandes, muy amplias expectativas del mensaje del día de hoy. Creo que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy es algo radical. Creo que lo que Dios quiere hacer el día de hoy va a cambiar y va a marcar, puede ser un parteaguas para nuestra vida si logramos creerlo y si logramos conectarlo con sus pensamientos, con la visión que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El título del mensaje del día de hoy es Matagigantes. Repita conmigo, Matagigantes. Muy bien, a lo mejor al principio no tiene nada que ver el tema, pero al final lo van a entender por qué se llama así. Y para empezar les pido que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 3 en adelante. Eclesiastés 1:3 en adelante. Dice así: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Verso 5. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Verso 6. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelve para correr de nuevo. Verso 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han pasado por malas rachas en sus vidas? ¿Alguien aquí? Sí, perdón, antes vamos a hacer nuestra declaración de fe, se me olvidaba. Así que vamos a levantar nuestras Biblias. Los niños creo que ya están afuera, así que no hay problema. Vamos a levantar nuestras Biblias, pero convencidos de que lo que declaramos es verdad, con altas expectativas de que lo que dice este libro, lo que dice esta revelación de Dios para nuestras vidas es verdad, porque la Biblia no es un libro de historias, sino es un libro de principios, un libro que habla de los principios de Dios, cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, y no es un libro de historias o de cultura hebrea, sino que es la palabra de Dios y que es la verdad. Así que lo hacemos de esa manera y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Muy bien, les preguntaba, ahora sí, ¿cuántos aquí han tenido malas rachas? ¿Cuántos aquí han pasado por malas rachas? No hay que ser muy inteligentes, ¿no?, para saber que todos en algún momento hemos pasado por alguna mala racha en nuestras vidas. Y yo la verdad no le veo problema a eso. Al contrario, la Biblia nos enseña que las cosas que nos suceden siempre terminan obrándonos para bien a los que amamos al Señor, conforme a su propósito. Incluso la Biblia nos enseña que los días malos para el sabio siempre son de aprendizaje. Así que cuando tenemos un conocimiento de Dios, la vida siempre va a ser ganar o ganar. Pero eso no quiere decir que no podamos pasar por malas rachas. Ahora, una mala racha no significa el fin. Tal vez sea un momento difícil, tal vez nos encontremos en situaciones difíciles donde ya no queremos saber nada de esa mala racha, pero al final sabemos que siempre Dios tiene una respuesta. Al final sabemos que podemos confiar en nuestro Dios. Lo malo o lo complicado viene cuando esas malas rachas pasan de ser una simple mala racha y se convierten en un círculo vicioso en nuestras vidas.
Un círculo vicioso que se repite constantemente. Un círculo vicioso que cada día volvemos y caemos en el mismo. Que volvemos a caer, salimos por un tiempo y volvemos a caer. Tal vez salimos por un tiempo y volvemos a caer. O tal vez se repite tanto que no podemos salir de él. Y eso sí es peligroso. Esos círculos viciosos que sí pueden matar el propósito que Dios tiene para nosotros. Esos círculos viciosos o estar pasando por una situación de esa termina alejándonos de la visión que Dios tiene para nosotros. Pero eso no significa que Dios no tiene la respuesta. El Señor siempre va a tener una respuesta cuando lo buscamos. Les hablo de porque en los versículos que acabamos de leer hace un momento, los escribió un rey que era hijo de David, rey de Judá, el rey Salomón, que es considerado como el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, además de Jesús. Pero teólogos dicen que cuando escribió este libro se encontraba pasando por un mal momento, por una situación. Algunos concuerdan que se encontraba un poco alejado de Dios, distanciado de Dios. Y aunque esto que dice es verdad, la perspectiva lo hace con una perspectiva humana, con una perspectiva limitada, como si estuviera harto de la vida, como que si la vida no tuviera sentido, y dice algo así como: el sol sale y se vuelve a meter, ¿de qué le sirve al hombre trabajar tanto, ir al trabajo, después ir a su casa, después dormir, despertar, volver al trabajo? Los ríos se llenan, corren y desembocan en el mar nunca se llena y el agua vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a correr a los mares. Y lo dice un tanto así como desesperado, como que la vida no tiene sentido. Pero desde que él lo ve de este punto de vista, después sucede un proceso en su vida, y al final de Eclesiastés vemos cómo puede salir de esta mala racha, de este círculo vicioso. En ocasiones a nosotros nos pasa igual. En ocasiones vivimos nuestra vida de esa manera, como sin sentido, como de forma rutinaria, como algo que pasa y que hacemos y vuelve a pasar, como nacemos, crecemos, trabajamos, morimos y cosas como esas, ¿no? Vemos la vida como un poco rutinaria, como que no tiene mucho sentido. Yo en una ocasión, bueno, yo acostumbro a veces escribir en mis notas en el celular, acostumbro que de repente me llega un pensamiento o me llega una idea y acostumbro a anotarla. Entonces me acuerdo que hace pocos días estaba revisando esas notas porque a veces se me olvidan y vuelvo a ellas para recordarlas. Entonces vi que decía fallas continuas. Así que me metí a leerlo y recordé que esa nota la hice pensando un poco en mi vida pasada. La hice pensando en mi pasado, en cómo era, y escribía que constantemente buscamos a Dios, o constantemente tomamos una decisión y decimos: ahora sí voy a cambiar, y volvemos a fallar. Después, guiados por emociones o guiados por cierta motivación, tal vez guiados por un domingo de iglesia, y sales con toda la motivación y dices: ahora sí, mi vida va a ser diferente. Y viene el lunes y vuelves a lo mismo. Por ahí dicen que la fe no se demuestra el domingo saliendo de la iglesia, sino que se demuestra el lunes cuando te despiertas. Porque muchas veces llega el lunes y se nos olvida. Entonces volvemos a ciclos, volvemos a caer en fallas continuas una y otra vez. Cuando yo era chico, desde pequeño, salí de mi casa y me fui a vivir a otra ciudad. Entonces mis papás acostumbraron a llevarme a la iglesia desde muy pequeño. Entonces, estando yo allá solo, aquí a la iglesia a veces me traían por obligación. Entonces dije: bueno, voy a ser libre, ¿no? Y voy a poder ir a la iglesia cuando quiera, voy a salir cuando quiera, porque tenía reglas en mi casa. Así que busqué a una iglesia porque mis papás me lo dijeron. Busqué la iglesia, la encontré, fui un domingo a la iglesia, me gustó y dije: bueno, tal vez regreso el próximo domingo.
Regresé a casa, se llegó el otro domingo y como no había nadie que me presionara, dije, bueno, pues yo creo que voy en la tarde, y seguí dormido porque hasta puse el despertador para despertarme para ir a la iglesia. Pero sonó el despertador y dije, bueno, seguiré dormido y voy en la tarde. Se llegó la tarde y salió otra cosa que hacer y no fui. Y de repente me vi pasando las semanas y vi que me había alejado de Dios. Entonces hubo algo en mí que me dijo, hey, tienes que ir a la iglesia. Así que ahí voy a la iglesia otra vez. Y voy el domingo, salgo, todo bien. Llego ese domingo a la casa motivado, con ganas de seguir a Jesús, con ganas de amarle, con ganas de buscarle. Llega el lunes y de repente todo aquello vuelve a bajar. Y me di cuenta que había caído en un círculo vicioso, en un ciclo que solo me estaba ahuyentando, que me desenfocaba de la realidad de las cosas. Y muchas veces así nos pasa. Uno de los mayores vicios de los cristianos es que venimos a la iglesia cuando algo anda mal, cuando las situaciones están mal. Entonces venimos a la iglesia desesperados y venimos y estamos aquí, recibimos la palabra de Dios y salimos motivados y decimos, ahora sí, mi vida va a ser diferente. Ahora sí, he tomado una decisión. Ahora sí, no voy a volver a caer lo mismo. Y al pasar de los días, volvemos a lo mismo. Círculos viciosos que son engaños del enemigo, que son estrategias del enemigo precisamente para desenfocarte de la vida que Dios quiere que tengas, para desenfocarte de los propósitos que Dios tiene para ti. La Biblia habla de muchas promesas, de promesas que son para nosotros y que Dios quiere darnos, que no solamente puede darnos, sino que Él quiere dárnoslas. Pero muchas veces precisamente los cristianos nos vemos más atacados en el área espiritual, en cosas como no ir a la iglesia, en cosas como el orar, en cosas como el leer la Biblia. En cosas como esas es donde menos ganas tenemos, es donde más nos sentimos atacados y caemos en un círculo vicioso, en donde no sabemos cómo salir, en donde no sabemos qué hacer. Y hoy en día yo estoy seguro que alguno, más de alguno de los que están aquí están pasando por alguna de estas situaciones, están pasando por alguna mala racha en sus vidas. Y peor aún, pueden estar en un círculo vicioso en sus vidas. Un círculo tal vez como la depresión, tal vez como el coraje, la ira, como el orgullo, como la enfermedad, como las tentaciones y entre otras cosas, círculos viciosos que a veces no puedes identificar, círculos viciosos que te roban la idea de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y vemos en el ejemplo de Salomón, en los versículos que acabamos de leer, que a él estaba pasando algo muy parecido. Salomón había perdido la perspectiva completamente de Dios. Salomón era un hombre que caminaba con Dios, era considerado el hombre más sabio hasta ese entonces, el hombre más sabio sobre la tierra, y su perspectiva había cambiado, su manera de ver las cosas había cambiado, su visión fue cambiada. Él empezaba a ver las cosas como algo rutinario, como algo enfadoso, como algo fastidioso, como algo que pasa y que vuelve a pasar, y no le tomaba mucho sentido a eso. Salomón. Ahora, ¿qué significa esto? Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de los hebreos, los ciclos o la vida de cada una de las personas, si ustedes se dan cuenta, Dios creó y diseñó al mundo en ciclos. Tenemos el ciclo del agua, tenemos el rotor de la tierra alrededor del sol, tenemos los días de las semanas, de lunes a viernes, tenemos ciclos, tenemos de enero a diciembre, tenemos ciclos, toda nuestra vida es ciclo, naces, creces, envejeces, mueres, nueva vida nace, crece, envejece, todo Dios lo diseñó así para vivirlo en ciclos. Y muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que perdemos la perspectiva de lo que Dios planea para nosotros, que perdemos de vista los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, desde la perspectiva hebrea, Salomón había caído en una especie de rutina.
Pero desde la perspectiva hebrea, ellos veían las cosas de manera muy diferente a como las vemos nosotros. Para ellos, su vida no significaba como simplemente un ciclo, el ciclo de su vida, sino ellos veían su vida como una partecita de la historia que formaba parte de la gran historia de Dios para sus vidas. Lo voy a repetir otra vez. Para ellos, su vida, la historia de su vida, formaba parte fundamental de la gran historia que Dios tenía a través de ellos para mostrar su gloria. Ellos veían su vida, para ellos la vida no terminaba con su muerte, para ellos la vida trascendía más allá. Por eso es que se preocupaban tantos por sus generaciones, por eso es que Dios bendecía no solamente a ellos, sino a sus generaciones, porque el plan de Dios, el propósito de Dios no se limitaba a un tiempo de vida, no se limitaba a un ciclo, sino que iba más allá, trascendía más allá del humano, trascendía más allá de lo normal y se enfocaba en lo eterno. El plan de Dios que tenía con ellos a lo largo de todas sus vidas era fundamental. Ellos sabían que lo que Dios podía hacer a través de sus vidas, en su tiempo, en su generación, iba a trascender más allá del corto tiempo de lo que ellos pudieran estar en la tierra. Tenemos el caso de Abraham. Dios le da una promesa. Dice: mira, Abraham, mira las estrellas, así será tu generación. No se podrán contar, como la arena del mar. Pero solo ve a uno de sus hijos, solo ve a Isaac. Él no vio el cumplimiento de la promesa con sus ojos naturales, pero sí lo vio con sus ojos espirituales y sabía que Dios era fiel y justo para cumplir lo que decía. Así que la fe de Abraham no trascendía a su corto tiempo aquí en la tierra, sino que trascendía más allá. Él sabía que su vida no terminaba ahí, sino que trascendía a lo eterno. Que su historia, la historia de su vida, iba a trascender, iba a marcar generaciones y que se seguiría contando generación tras generación por lo que Él había hecho. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Quiere que no limitemos nuestra visión a la rutina, quiere que no limitemos nuestra visión al día de hoy, que no le enfoquemos a nosotros mismos y que no creamos que la muerte es el final de nuestra historia, sino que va más allá, trasciende más de lo normal. Debemos de ver la vida desde la perspectiva de Dios, con un propósito, con un futuro, con una esperanza, de saber que lo que hacemos hoy en día va a trascender más allá. No simplemente se va a limitar a unos pocos años, sino que va a ir más allá, porque esa es la visión de Dios, ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Estaba leyendo un libro que decía: los sueños de los santos siempre se cumplen, porque ellos sueñan los sueños que Dios tiene. En una ocasión, en una entrevista a una chica llamada Taya Smith, ella es la vocalista de Hillsong. En una entrevista ella comentaba: yo no entiendo cómo las personas pueden vivir sin Jesús. Jesús te da una identidad, Jesús te da valor, Jesús te da un futuro, Jesús te da una esperanza. No entiendo cómo las personas pueden vivir por menos de eso. ¿Cómo se pueden conformar? Y a veces la vida cristiana, a veces las iglesias, está llena de gente con esa visión un poco limitada, que creen que se limitan o que se limita a venir los domingos, que se limita a lo que Dios puede hacer en sus vidas de manera temporal. Vienen con un problema que para ellos es un gigante, pero que para Dios es como si fuera algo pequeñito. Así que debemos de ver las cosas desde la perspectiva de que Dios, en que Dios la ve. Pero hablábamos de ciclos, hablábamos que a veces pasábamos por malas rachas, por ciertos ciclos que eran un poco incómodos y que se podían convertir en un círculo vicioso del cual no podríamos salir, del cual no podríamos escapar. Pero ese ciclo externo o esos círculos viciosos que se demuestran de forma externa siempre van a depender de algo que está pasando en nuestro interior. Lo que manifestamos siempre en lo exterior representa algo que está pasando
en nuestro interior. Entonces hay ciclos buenos, pero también hay ciclos malos. Y Dios a veces nos permite pasar por esos ciclos que parecen malos, pero que en realidad son buenos, porque Él quiere formarnos, Él quiere llevarnos a trascender, Él quiere escribir a través de nuestras vidas una historia que va a formar parte en la gran historia de su gloria. Hay personas que alcanzan propósitos de Dios en el mismo año, cuando otras personas que viven exactamente en el mismo año, exactamente en la misma generación, no las pueden alcanzar. Personas que en el 2018 hicieron suyas promesas de Dios, y otras personas que no pudieron, que se quedaron en el camino o que las dejaron ahí un poco detenidas. ¿Por qué? Porque depende mucho de los ciclos que estás pasando en tu interior, de las cosas que estás viviendo en tu interior. Muchas veces son ideas, pueden ser creencias, pueden ser motivaciones equivocadas que retrasan las promesas de Dios para tu vida. Entonces lo que Dios quiere es sacarnos de ahí. Lo que Dios quiere es que disfrutes de sus promesas. Él quiere entregarnos esa herencia, quiere entregarnos lo que Él tiene para nosotros. Así que, ¿cómo está? Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cómo está? Quiero que pienses un poco, ¿cómo están los ciclos en tu interior? ¿Qué es lo que constantemente estás pensando? ¿Qué es lo que constantemente estás creyendo? ¿Cómo estás viendo las cosas? Un ejemplo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de andar un tiempo por el desierto, llegan al lugar donde fluye leche y miel, a la tierra prometida. Así que mandan 12 espías a supervisar la tierra, y 10 llegan con un reporte, con un mal reporte, y dicen: no, es que sí es verdad, la tierra fluye leche y miel, es una tierra demasiado buena, pero hay gigantes, hay muchos gigantes. Y no solo eso, sino que exageraron en cuanto a los gigantes. Pero hubo dos personas. ¿Cuántos se acuerdan de su nombre? Josué y Caleb, que curiosamente ellos fueron los únicos de esa generación que lograron entrar a la tierra. Pero ellos estaban ahí, estaban listos para poseer. El pueblo de Israel que había salido de Egipto estaba listo para poseer la tierra. No tenía que pasar por un círculo vicioso de 40 años dando vueltas en el desierto. Ya estaban listos, pero por lo que había en su interior, tuvieron que caer en un círculo vicioso donde tuvieron que dar vueltas y vueltas en el desierto, y no pudieron entrar a la tierra que Dios les prometía. Te pido que me acompañes a Josué, capítulo 6, verso 13. Desde el 12, por favor. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Verso 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahvé, andando siempre y tocando las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Yahvé, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esa manera hicieron durante 6 días. Verso que sigue. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡grita! Porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Muy bien, esta historia habla acerca de la historia de la vida de Israel cuando estaban justo antes de poseer la tierra prometida. Ya habían pasado todo ese ciclo en el desierto y ahora se encontraban otra vez. Josué era un sucesor de Moisés. Moisés fue quien lo sacó de la tierra de Egipto, pero el ciclo de Moisés había terminado. Ahora le tocaba el turno a Josué. Era el turno de Josué para introducir al pueblo a la tierra prometida. Así que ahí se encontraba Josué. Y Dios les dice que tenían que rodear esta ciudad amurallada. ¿Cuántos recuerdan el nombre de la ciudad? El nombre de la ciudad se llamaba Jericó y era una ciudad muy protegida, rodeada de unas grandes murallas. Así que Dios les dijo, le van a dar 7 vueltas. Un día le van a dar, no 7 vueltas. En 7 días van a rodear esa muralla. El primer día le van a dar una vuelta. Después van a ir a su campamento. Después, el segundo día, le van a dar otra vuelta y van a ir a su campamento. Así 6 días. El séptimo día, y únicamente el séptimo día, van a rodearla 7 veces. Después de rodearla 7 veces, los sacerdotes van a tocar y todos van a gritar con fuerza. Ahora, esto les dijo Dios, pero que no tenían que hablar, no tenían que decir ni una sola palabra. Las vueltas que le iban a dar a la muralla iban a ser en total silencio. Solo los que tenían las bocinas y los que tenían los cuernos iban a ir tocando, pero todos los demás tenían que guardar silencio, no tenían que hablar. Y así lo hicieron. ¿Qué nos habla de esto? Que Dios los estaba haciendo pasar por un ciclo en sus vidas. Les dijo que no hablaran porque Dios sabía que en su interior estaban siendo moldeados. Dios los estaba moldeando para que pudieran conquistar esa tierra. Dios los estaba moldeando y estaba resolviendo eso que traían en su interior para que Dios les pudiera dar esa tierra. ¿Por qué les dijo que no hablaran? ¿Por qué? Porque al dar vueltas, al rodear los muros una y otra vez, cualquier persona pudo haber pecado de incredulidad y pudo haber dicho, pero si no veo ningún resultado, las murallas no se ve ni siquiera una grietita, no se ve que esté pasando nada, esto que estamos haciendo es muy tonto, ¿por qué lo hacemos? Así que Dios estaba tratando con ellos desde su interior, por eso les pidió que no hablaran y las vueltas que ellos estaban dando las tenían que dar por fe, lo tenían que hacer creyendo en que Dios iba a hacer algo, en que Dios iba a tirar esas murallas. Así que su interior, Dios quería hacerlos pasar por este proceso para que su interior fuera transformado y para que su fe exterior sea manifestada y para que Dios pueda entregarles esas tierras, la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. Así que eso es lo que pasó ese día. Los hombres, el pueblo de Israel, liderados por Josué, empezaron a girar, empezaron a rodear las murallas, empezaron a rodear esa muralla durante 6 días. Y al séptimo día tocaron los sacerdotes y gritaron con fuerza. Imagínense, 6 días sin poder decir una palabra. Así que el séptimo día, imagínense ese grito que pegaron. Y las murallas vinieron abajo. Muchas veces nosotros nos encontramos rodeando nuestro problema, nos encontramos dándole vueltas a nuestras situaciones, a esas malas rachas y podemos decir y podemos pensar y decir, pero no está pasando nada. ¿De qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que lea la Biblia? ¿De qué sirve que ore si no está pasando con nada en mi vida? ¿De qué sirve si yo vine para que Dios me ayudara? Si yo vine para que Dios hiciera algo, hiciera la diferencia en mi vida, pero no está pasando nada. Por eso Dios quiere que guardes silencio y que confíes en Él. Dios quiere que en tu interior sea transformado para que puedas manifestar tu fe en el exterior y Él pueda entregarte esas promesas que Él tiene para ti. Dios puede cambiar
muchas cosas en nuestro interior. Dios puede cambiar, transformar esos ciclos viciosos, esas cosas, esas murallas que nos estorban para poseer sus promesas. Dios tiene planes para nuestras vidas. Y no solamente puede dárnoslas, sino que Él quiere, pero Él necesita que confiemos en Él. Yo estoy seguro que cada una de esas malas rachas, que cada uno de esos círculos viciosos van a caer en el nombre de Jesús, van a ser derribadas en nuestras vidas. Toda ansiedad, todo orgullo, toda depresión, toda soledad, todos esos círculos viciosos que a veces no nos permiten ver al verdadero Dios que tenemos. Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No le dijo yo soy Dios, le dijo yo soy tu Dios. Confía en mí porque yo soy tuyo. Dios es nuestro y Él quiere entregarnos esas promesas. Él quiere que las conquistemos, pero quiere que seamos valientes, porque las promesas son para los valientes. Las promesas son para los hijos de Dios. Las promesas son para los que creen en Dios, para los que lo ven como su Dios, y no los que ven un Dios nada más, sino para los que lo ven como su Dios. Y Dios quiere que confiemos en Él. Así que debemos de llenarnos, debemos de fortalecernos de su palabra. Precisamente, muchas veces nos encontramos, Dios quiere hacernos pasar por esos ciclos para fortalecernos, como el ciclo de leer la Biblia, como el ciclo de estar en constante oración con Él, como el ciclo de venir a la iglesia. Pero muchas veces nosotros nos rehusamos y no queremos pasar, queremos la solución de inmediato, pero Él lo hace porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere hacer algo con nosotros. Dios puede hacer milagros, sin duda alguna que Dios puede hacer milagros, pero la transformación de nuestra mente no viene de un día para otro. La transformación de nuestra mente es un proceso en el que Dios nos hace pasar por ciclos, por momentos. Nos lleva de la mano, porque Él quiere hacer algo importante con nosotros. Así que debemos de llenarnos de Él, debemos de respirar de Dios, debemos de llenarnos de su palabra, para que cuando vengan esas presiones, cuando vengan esas mentiras del enemigo con las que nos atacan constantemente, que nos hacen caer en esos círculos viciosos como la depresión, la ansiedad, la fatiga, la tristeza, todos esos círculos viciosos que te quieren robar lo que Dios tiene para ti, puedas hacerle contrapeso y te puedas enfrentar y puedas hacer que esas murallas caigan. Así que yo tengo un ejemplo y lo quiero representar de esta manera. Aquí tengo una lata. Esta lata es una lata de refresco que pues es de lata, de aluminio, y está vacía. No tiene absolutamente nada. No tiene nada, está vacía. Así que yo voy a intentar presionar esta lata a ver qué pasa. Y no es que sea muy fuerte, ¿Qué pasa cuando la vida de alguien está vacía? ¿Qué pasa cuando la presión del mundo viene contra ellos? ¿Qué pasa cuando las mentiras de Satanás? Porque Satanás es muy estratégico y conoce y aprende de nuestros errores más que nosotros. Incluso a veces nosotros no aprendemos de nuestros errores y seguimos cayendo en los mismos vicios. Pero Él sí pone atención y sabe que ahí es donde te puede atacar. Y sabe que cuando estás vacío, que cuando sigues en lo mismo, te puede hacer caer y ahí te va a tener y no vas a poder salir de ahí, y al final va a terminar aplastándote como una lata. Pero acá tengo otra lata. Esta está llena, está cerrada, tiene una sustancia dentro de ella. Así que voy a intentar presionarla.
está intacta. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque hay una sustancia dentro de ella. Hay una sustancia que se llama fe. Hay una sustancia que se llama esperanza. Hay una sustancia que se llama verdad. Hay una sustancia que se llama vida. Y que cuando siente la presión que este mundo ejerce, cuando siente la presión que Satanás le hace, no se dobla, no se arruga, no es aplastada, sino que permanece firme porque está llena. Hay una presión dentro de ella que la hace contrapeso. Científicamente no dice que esta lata aguanta cuando la presionan, sino que dentro de ella hay una presión que va en contra de la presión de la cual es ejercida. Por eso es que puede soportar, por eso es que puede resistir. Y Dios espera eso de nosotros, que nosotros hagamos una contrapresión a las ideas que Satanás trae a nuestras vidas, porque Él es estratégico y Él busca la manera, siempre va a buscar la manera, pero no lo sabe todo, no tiene toda la verdad, no tiene todo el conocimiento de Dios. Ahora, te invito a que me acompañes a 1 Samuel, capítulo 17, versos 16. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos que estén bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de sus padres en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, bueno, hasta ahí está bien. El pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Así que David, con tan solo 16 años, fue enviado por su padre porque sus hermanos fueron a la guerra.
Y dice esta historia que se encontraban frente a frente, ejército contra ejército. No sé si se pueden imaginar eso. Yo he visto películas y lo puedo imaginar. Ejército contra ejército, listos para la batalla, frente a frente. Entonces, en una ocasión, sale un gigante, como de 3 metros de altura. Tenía una armadura que pesaba más de 50 kilos, un casco de bronce y una lanza que la pura punta de hierro pesaba como 7 kilos. Era el mejor guerrero que tenían los filisteos y él salía para burlarse del pueblo de Israel. Y decía: no tienen que pelear todos, ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo. Manden a uno, manden a su mejor guerrero a pelear contra mí. Y si nosotros los filisteos ganamos, ustedes nos servirán a nosotros. Y si ustedes ganan, nosotros los filisteos les serviremos a ustedes. Y dice que durante 40 días, mañana y tarde, este grandote, este Goliat, salía a provocarlos, salía a retarlos. Entonces dice que cuando todos, día tras día, salían y se formaban, se ponían en batalla y hacían grito de guerra y llegaban y se paraban frente a ellos y salía el Goliat y decía: peleen contra mí. Y literalmente Israel salía corriendo. Tenía miedo. En su interior había miedo para pelear contra él. Al otro día igual se formaban los ejércitos frente a frente y salía este grandote y los retaba, y el pueblo de Israel corría de regreso porque tenían miedo. Ahora, ¿qué te quiero decir? ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que piensas cuando se te presenta un problema? ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando tienes una situación difícil, cuando estás pasando por una mala racha? Porque si tienes miedo, eso se va a convertir en un círculo vicioso del cual no puedes salir. Pero hubo un hombre que hizo la diferencia, David. Un hombre que estaba lleno del Espíritu. Tiempo atrás acababa de ser ungido como rey. Aún no era rey, pero ya era ungido como rey. Así que estaba lleno del Espíritu Santo. Y vino con su interior diferente a los de todo el pueblo. Vino y preguntó qué le iban a dar a aquel que venciere, qué le iban a dar al que ganara, qué iba a dar al que venciera a Goliat. Todos corrían vez tras vez que se presentaba este gigante a hacerles frente, a retarlos, aún sabiendo que había una recompensa. Me imagino que Saúl dijo: de acá nadie se va a animar, así que los tengo que motivar. ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? ¿Qué les doy? Ya sé, a mi hija. Ya sé, riquezas. Ya sé, no van a pagar más impuestos. Toda su descendencia, toda su familia nunca más volverá a pagar impuestos. Aún así, ellos salían corriendo, sabiendo lo que tenían, sabiendo la recompensa que tenían. Pero David viene y le hace frente. Dice la Biblia que él se echó 5 piedras del río a su bolso y que con solo una onda se paró frente a él. No sé si sepan lo que significa esto. No sé si sepan lo que significa que se iban a casar con su hija. Eso quiere decir que el rey los iba a hacer parte de la familia real. Eso significa que el rey les iba a dar una gran riqueza, una gran herencia. Eso significa que el rey les iba a redimir sus deudas, sus impuestos. No sé cuántos se identifican con eso. Porque Dios nos hizo parte de una familia real. Dios nos ha dado riquezas y promesas que Él espera que poseamos. Dios ha pagado nuestras deudas y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el ejército de Israel no podía, no sabía. Durante 40 días, en un círculo vicioso, atemorizados, no pudieron, no quisieron poseer lo que el rey les estaba ofreciendo. Pero David, lo primero que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? David no vio un gigante, David vio un incircunciso. No sé si sepan lo que significa que David lo mencionara así, como un filisteo incircunciso. David no dijo: ¿quién se cree este gigante que viene a retarnos? No, David no lo vio así, lo vio como un incircunciso.
A los judíos les cortaban su prepucio a los 8 días de nacidos, y eso representaban que eran hijos de la promesa, que eran hijos de Dios, que eran el pueblo escogido de Dios. Así que David basaba su identidad en que él era un hijo de Dios. Y David no vio al gigante como un hijo de Dios, lo vio como un incircunciso. Él no lo vio como un gigante, él lo vio como un incircunciso, como alguien que era demasiado pequeño para enfrentarse a un hijo de Dios. Así que dijo: yo lo hago, no temas, rey, no te preocupes, yo me voy a enfrentar contra ese filisteo incircunciso. No dijo: yo me voy a enfrentar contra ese gigante, yo lo mataré. Así que el rey lo vistió con su armadura, pero como era muy joven, como era muy pequeño, no era muy fuerte, no pudo cargarla. Así que le dijo: ¿sabes qué, rey? No puedo pelear con esto porque no puedo ni caminar. Así que yo agarro mi ondita y mis piedras, que con eso he matado leones, he matado osos, con eso he cuidado mis ovejas. Así que si cayeron las torres gemelas, que no caiga este Goliat. Así que ahí fue y agarró su onda y con una sola piedra la clavó en su frente. Y cayó moribundo. Así que David corrió hacia él. Pero hay otro detalle muy importante, que cuando se iban a enfrentar, Goliat se acercó hacia David y David no corrió hacia atrás, sino que dijo: ay, vienes contra mí. Y él corrió hacia él, tomó su piedra, tomó su onda y lo enfrentó y le tiró en la cara y se fue de boca. Podríamos creer que en esta historia nosotros somos David, pero la verdad es que no es así. Nosotros somos el pueblo de Israel que corre del gigante. Nosotros somos el pueblo de Israel que se atemoriza cuando ve un gigante, que se atemoriza cuando ve las circunstancias difíciles, que se atemoriza cuando ve las malas rachas. En esta historia David es Jesús. En esta historia David es el que sale a defender, el que da la cara por el pueblo de Israel. Cuando David gana la batalla y mata al Goliat y le corta la cabeza con su propia espada, lo que significa que muchas veces las trampas del enemigo terminarán haciéndonos bien, terminarán acercándonos aún más hacia nuestro propósito cuando Dios está con nosotros. Cuando David ganó esa batalla, todo el pueblo ganó. Los filisteos eran los que ahora salían atemorizados, corriendo, y el pueblo de Israel fue tras ellos, los persiguió y los mató. ¿Por qué? Porque no somos más fuertes que el gigante, no somos más fuertes que la depresión, no somos más fuertes que la tristeza, no somos más fuertes que la delincuencia, que el narcotráfico, que la pornografía, no somos más fuertes que la soledad, no somos más fuertes que el orgullo. Pero tenemos a nuestro matagigantes, tenemos a nuestro matagigantes que da la cara por nosotros. La alabanza, si quiere ir subiendo, estoy a punto de terminar. La diferencia entre David y el ejército es que David no se fijó en su cuerpo físico, no se fijó en su habilidad, sino se fijó en la marca que lo definía como hijo de Dios. La diferencia fue que David no vio como un gigante, no lo vio como un gran problema, sino que lo vio como algo pequeño, algo que no había ningún problema para un hijo de Dios. David sabía que Él era su Dios y que algún día esa hazaña que Él haría se convertiría en una parte importante de la historia, en la gran historia de la gloria de Dios.
David mismo lo dijo: esta historia será recordada generación tras generación para la gloria de Dios. Así que donde estás, te invito a que te pongas de pie. Tal vez hay algunos gigantes el día de hoy que necesitas vencer. Hay algunas murallas que necesitas derrumbar. Y yo creo fielmente que van a caer, que esas murallas van a caer, que los gigantes van a ser derrotados, porque sabes quién es tu Dios. Porque sabes que el Señor te dará la victoria. Porque ahora ese gigante se ve demasiado pequeño, no es muy grande en comparación de nuestro Dios. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que hables con Dios y que le des gracias, porque Él es nuestro matagigantes, porque Él es nuestro libertador, porque Él es quien nos da la victoria. En esta historia David es Jesús, porque ilógicamente vences a un gigante con una pedrada. De igual manera, ilógicamente vences a Satanás con la muerte. Es ilógico. Jesús en su muerte canceló todas sus enfermedades, la depresión, los problemas, las aflicciones. Y en su resurrección te dio la victoria sobre esos gigantes. Jesús te ha dado la victoria. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Decimos juntos: que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando Cristo venga te encuentre a ti y a mí derribando esos gigantes. Los que sí lo creemos decimos amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.